Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos relevantes, contenidos de interés, siempre en la sala de Jairo. Infortunadamente en nuestro país nos hemos acostumbrado a la muerte. No hay ninguna cifra que nos alarme. Lo vemos diariamente. Por ejemplo, el carro cisterna de ayer, 7 muertos, pero lo que criticamos, que las personas estaban saqueando el carro cisterna. La pandemia lleva 4.000 personas muertas y sigue la indisciplina social. Feminicidios, muchos en esta crisis. Bueno, y líderes sociales asesinados. La compasión humana no la hay. Nuestro invitado es el doctor Carlos Duarte Torres, profesor de planta y coordinador del área de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, antropólogo de la Universidad Nacional, magíster en sociedades latinoamericanas, doctor en sociología, especialista en procesos de organización social y ordenamiento socioespacial, gestión de conflictos. Bienvenido, doctor Duarte, a la sala de Jairo. ¿Cómo está? Hola Jairo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. Muchas gracias, señor. Bueno, doctor, ¿qué está pasando con los líderes sociales? Bueno, pues lo que está pasando, como tú lo dices, es una situación muy grave en la medida que vemos sistemáticamente ataques de todo tipo hacia los liderazgos sociales en el país, básicamente por su actividad, ¿no? Eh, las cifras, digamos, desde la firma del acuerdo de paz son bastante dicientes y aunque difieren, la Defensoría del Pueblo nos registra cerca de 486 líderes desde el 1 de enero del 2016 a mayo del 2019, o otros organismos, digamos, especializados nos hablan de más de 400, incluso Indepaz habla de 777 líderes asesinados en lo que va, digámoslo, desde la firma del acuerdo de paz a la fecha, ¿no? Este es un contexto muy preocupante en la medida que en un primer momento estos liderazgos emergen en lugares donde hay una alta conflictividad social, donde en muchos casos el Estado ha estado ausente, valga la redundancia, ¿no? Y realmente lo que está sucediendo es que estamos aniquilando de alguna manera nuestro tejido social democrático, ¿no? Y en la medida que eso pasa, seguramente nosotros como sociedad somos más proclives a resolver los problemas a través de la violencia y no a través del diálogo y el liderazgo social. Entonces yo creo que de ahí parte en un primer momento la crisis de la sistematicidad frente a los líderes es evidente y en un segundo elemento, quizás a más largo plazo, los peligros para la sociedad es aniquilar la solución a los conflictos de una manera dialogada y a través de canales democráticos. Doctor Duarte, es nuestro deber en la sala de Jairo no solamente informar, sino poner en conocimiento de la comunidad. Entonces, para que la reciba la comunidad esa información, ¿qué es un líder social? Perfecto. Pues Jairo, líder social es aquella persona que hace parte de la sociedad civil, en un momento no pertenece a, digamos, ninguna institución estatal o privada, y representa los intereses de la comunidad, ¿cierto? Ahora lo que pasa es que nuestras comunidades, actualmente nuestra sociedad está muy dividida, fragmentada por diferentes, digamos, grupos sociales, ¿cierto? Pero digamos que los líderes sociales son aquellos que toman la vocería de un grupo de personas para defender sus intereses y sus derechos. Doctor Carlos, ¿existe entonces en este presente una correlación
entre la violencia con líderes sociales, el conflicto armado, los esfuerzos que se han hecho por la implementación del acuerdo de paz? Pues Jairo, sí, precisamente nosotros en la Universidad Javeriana, en el Instituto de Estudios Interculturales, tomamos un análisis, digamos, estadístico de lo que ha sido la victimización a líderes sociales histórico y nos dimos cuenta con sorpresa de que el panorama que tenemos actualmente, si bien es muy urgente y muy crítico, ¿no? Seguro por la tendencia que nos muestra en tan poco tiempo, ha sido una recurrencia en la historia de nuestro país, al menos a lo largo del siglo XX, ¿no? Nosotros rastreamos cerca de 6 momentos en los que hubo diálogos de paz, ¿no? Desde el 84, acordémonos de ese momento en el que las FARC se sentaron con el gobierno de la Uribe, en el 90 todo el proceso de movilización del M-19 que dio pie a nuestro actual proceso constituyente, los procesos de paz con la corriente de renovación socialista en el 94, esos esfuerzos con el ELN que se podrían fijar, digamos, como su momento más importante en el 99, en el 2005 todo el proceso de justicia y paz y de reincorporación de las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahorita el 2016 con la firma de las FARC. Y digamos lo que este estudio histórico nos muestra y estadístico es que cada vez que el gobierno se sienta a hablar de paz o de solucionar el conflicto armado, automáticamente aumentan el proceso de victimización hacia los líderes sociales de nuestro país, ¿no? Entonces es como si de alguna manera es una paradoja macabra. Estamos hablando de paz, estamos llegando a acuerdos, pero al tiempo estamos asesinando a las personas que se supone pueden, digámoslo, asegurar esa paz en los territorios, ¿no? Entonces es un ejercicio sistemático muy preocupante, ¿no? Porque, digamos, se va quedando instalado en la memoria nacional esa idea de que hablar y dialogar seguramente va a traer después un incumplimiento de parte de los acuerdos de alguna manera y sobre todo una persecución a los líderes sociales. Sí, doctor. Estamos frente a una persona que trabaja constantemente a diario este inmenso problema nacional de la violencia y concretamente de los líderes sociales. Y pues el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana nos trae unos documentos supremamente importantes. Esta pregunta es sencilla, doctor. Cuando usted recrea todos esos acontecimientos históricos nacionales, ¿por qué no podemos? ¿Qué nos queda faltando? Si buscamos la paz, ¿por qué aparece la violencia? Pues mira, yo creo que episódicamente pareciera que la paz en vez de unirnos nos polariza. Y esto es algo, digámoslo, bastante particular, ¿no? Cuando uno recorre, digamos, los procesos de paz en otros lugares del mundo, por lo general la paz es un mensaje que unifica a la sociedad, ¿no? Recordemos, digamos, todos los periodos de la posguerra mundial, la primera y la segunda, significaron, digámoslo, una actitud crítica frente a la violencia de parte de la sociedad, digamos, la unificación de los diferentes intereses para reconstruir lo que la violencia ha destruido, ¿no? En nuestro caso, pareciera ser un fenómeno contrario, ¿no? La discusión por la paz no se agota hasta, al parecer, no ver al otro aniquilado o vencido, ¿no? Algo que, digámoslo, bastante complejo y tú lo puedes rastrear. Cada vez que se ha hablado de paz, hay esa discusión de si no, digamos, la ultimación de ese episodio es si la paz era vender el Estado a la insurgencia, si la paz significaba transar los principios, ¿no? Entonces se vuelve, digámoslo así, una discusión de suma cero, donde solamente la polarización quiere es ver al otro destruido, aniquilado, bien sea de izquierda o derecha, ¿cierto? No quiere negociar, no quiere transar, sino que lo que quiere es ganar todo y dejar digamos, a los otros bandos oponentes en la sociedad disminuidos al máximo posible, ¿no?
Entonces yo creo que una explicación está en esa polarización, en esa idea de ver la paz no como algo que se negocia, sino como una rendición. Y yo creo que de ahí proviene gran parte, digamos, de nuestros fracasos, por lo menos modernos en el siglo XX y hoy en día, ¿no? Con el triste, un poco lo que estamos viendo con el desenlace del acuerdo de paz del 2016 con las FARC. No sé si la pregunta que le voy a hacer a continuación sirva, pero bueno, desde lo social, desde lo político, en el caso concreto colombiano, ¿hay forma de establecer algún parangón en el mundo? Sí, hay conflictos, digamos, muy similares en cuanto a nuestro conflicto armado interno a nivel latinoamericano, por ejemplo, todo lo que fueron, digamos, las luchas insurgentes en los años desde los 60 casi hasta los 80. Digamos lo que Colombia se inscribe en nuestra moderna violencia en ese ejercicio. Sin embargo, digamos lo que lo hace atípica es su permanencia, ¿no? O sea, porque uno podría rastrear eso hacia atrás, eh, lo podría rastrear en lo que hoy significan los conflictos armados, ¿no? Y si realmente hay una atipicidad en el conflicto armado colombiano que, digamos, tiene sus principales características en su permanencia, en su recurrencia, en su fuerte componente de asesinato a los liderazgos de la sociedad, ¿no? Acordémonos que hablamos de una sociedad en la cual el magnicidio, no solamente el asesinato a la población es sistemático, sino a los líderes y representantes de esa misma sociedad a nivel social y político también ha estado muy presente y en los últimos años también es una guerra inflamada muy fuerte por lo que son todas las economías ilícitas y toda la riqueza que subsiste en nuestro país, ¿no? Doctor Carlos, le hacía también la pregunta en relación a otros conflictos en el mundo. Es decir, porque tristemente nosotros estamos como proclives a la violencia, siempre a la violencia. Y es tanto lo que estamos que para nosotros las muertes es algo indiferente, indiferente, la verdad, para la sociedad colombiana. Entonces, eh, históricamente, políticamente, hay una nación que haya hecho todo ese recorrido como el nuestro, de por allá de la guerra de los 1000 días para acá, para citar alguna cosa histórica, hasta hoy, todo ese recorrido que ha hecho Colombia. Y digo, hay un país donde podamos mirar que otra sociedad sí pudo lograr la paz. Claro, hay varios ejemplos que pueden ser interesantes, ¿no? En Centroamérica, digámoslo que también fue una región muy, digámoslo, muy conflictiva. eh, hay casos en los que se firmaron, digamos, procesos de paz, sin embargo, el conflicto mutó, ¿no? Después de todos los procesos en Centroamérica de lucha revolucionaria, insurgencia y contrainsurgencia, se firmaron acuerdos hacia el 2000, hacia los 90, que fundamentalmente dieron o se transformaron en todo lo que son hoy en día las poderosas mafias que hay a todo lo largo de Centroamérica que controlan mercados de personas, de ilícitos, etcétera, ¿no? A nivel surafricano, quizás que se comparó mucho con el caso colombiano, por, digamos, el modelo de justicia transicional, el modelo, digamos, de paz territorial, ¿cierto? También sirvió mucho todo el ejercicio que se hizo de refundación de la sociedad, ¿no? Todo lo que hizo Mandela en el caso surafricano, digamos que de alguna manera permitiría dar un ejemplo de cómo emprender estos procesos, ¿no? También está el caso europeo secesionista, el caso irlandés o el caso de la ETA en el País Vasco, que nos muestran, digamos, experiencias que se han podido hacer, pero si tú te das cuenta, todas son, digámoslo, conflictos muy diferentes, ¿no? Conflictos que, por ejemplo, en el caso surafricano es racial, en el caso europeo es digamos, naciones que están dentro de otras naciones, en el caso latinoamericano hay muy fuerte un componente de desigualdad social, ¿cierto? Entonces yo creo que
Mira, nosotros somos los, esta permanencia de la violencia nos hace pensar que quizás somos una nación violenta por naturaleza, ¿cierto? Y ahí hay una tesis, digámoslo, muy fuerte que se instauró, sobre todo a finales de los 90 de la cultura de la violencia, ¿no? Nos preguntamos si de alguna manera somos una cultura construida en torno a la violencia y a solucionar los conflictos por vía, digámoslo, armada, ¿cierto? Pero mira que esa tesis no es muy sustentable realmente, es más, digamos, un ejercicio, un primer impulso que nos llevaría a pensar que somos violentos por naturaleza, cuando al mismo tiempo tenemos incontables ejemplos de que se solucionan también las cosas por vía pacífica, ¿cierto? Entonces, yo no creo que haya una proclividad a la violencia. Lo que me parece es que deberíamos escarbar cuáles son los orígenes y las causas de esa violencia. Y yo creo que ahí sí es evidente aterrizar en la alta desigualdad que registra nuestro país, ¿no? Y en eso sí yo creo que es donde podemos encontrar mejor las causas explicativas a nuestra violencia endémica, porque otros países, por ejemplo, de Centroamérica son desiguales, pero la gente, digamos, a nivel general es más pobre homogéneamente, ¿cierto? Un país como Colombia es un país muy rico, donde hay un porcentaje de la sociedad con un nivel muy alto de concentración del ingreso de la tierra, de los recursos, y gente que vive en la miseria más absoluta. Esos desniveles tan grandes, esa desigualdad endémica de nuestra sociedad, creo que explica mejor la proclividad a resolver todo por vía violenta, ¿no? Eso es, digamos, un aspecto que es interesante, y el otro tiene que ver con que no afinamos y no terminamos de construir nuestra maquinaria burocrática estatal. Es una maquinaria que siempre hace aguas, que no está en todo el territorio nacional y que está permanentemente manchada por todos, digamos, es un botín de guerra, de apropiación, de corrupción en algunos elementos y en algunos momentos muy dicientes, ¿no? Doctor Duarte, entonces destacamos de plano esa tesis en principio de que somos una sociedad violenta por naturaleza. Sí, yo creo que no tiene mucho asidero y sí, digamos, es una tesis que ayuda, digamos, a profundizar un estigma, ayuda a construir, digamos, es como una especie de uroboro, de alguna manera, una serpiente que se come la cola a sí misma, porque las causas no se explican entre las causas. Hay que ver cuáles son los orígenes, ¿cierto? Y yo creo que la solución por vía violenta para mí es más un efecto colateral de la desigualdad social tan grande que vive nuestro país, ¿no? Yo creo que antes de pensar si somos violentos o si realmente nuestro único camino es hacer novelas de apología a los narcotraficantes y a los violentos, de alguna manera, que es lo que está ahí inscrito, ¿cierto? Construimos una forma de ver nuestra sociedad de una manera más crítica, en la cual podamos realmente construir una sociedad más igualitaria, que yo creo que es lo que la violencia nos está señalando que hay que colocar la mirada en ese lugar. Oh, y de allí se puede desprender también un mea culpa a los medios de comunicación que hacemos unos contenidos live y nos gusta recrearnos en la violencia y en los acontecimientos nefastos del país. Por eso nuestra preocupación cuando vemos un documento estructurado de la academia tan importante como este del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana que usted ha coordinado. Precisamente hablando de ello, esto nace de una solicitud de justicia de varios líderes sociales. ¿Es así, doctor Duarte? Sí, señor, es una tutela que interpone justicia en representación de varios líderes sociales, de varias Sí, organizaciones, sí. precisamente para tutelar los derechos a defender, el derecho a defender la sociedad, ¿no? En la medida que, como te decía al principio, la sistematicidad desde el acuerdo de paz a la fecha es, digamos, innegable, y ahí había, digamos, el temor de que el Estado pudiera utilizar también la pandemia del COVID como una excusa para no actuar, ¿no? Y para un poco salvar su responsabilidad. Lo que nos ha mostrado, tristemente, los datos de victimización a los líderes sociales es que la violencia y los actores armados no respetan pandemia, que el asesinato a líderes sociales ha condenado a una de la cuarentena, ¿cierto?
y que incluso ha tendido a profundizarse porque el Estado en algunos lados ha retirado, digamos, su pie de fuerza y ha delegado aún más, digamos, yo diría que de una manera inconsciente, eh, territorialidades enteras a los actores que allí están, ¿no? O sea, casos que aquí tenemos como en el norte del Cauca, como en el Catatumbo, como en el Pacífico nos muestran esa realidad. Sí. Entonces, de justicia interpone la acción de tutela representando a estos líderes sociales. Falla el Tribunal Superior de Bogotá. La sustancia de ese fallo, ¿cuál es, doctor Duarte? Pues la sustancia del fallo del juzgado 45 civil de Bogotá es reconocer eh, que el Estado tiene una responsabilidad en la protección a los derechos humanos de los líderes sociales, primero. Segundo, que esa protección no se suspende por la cuarentena, ¿cierto? Tercero, que ha fallado en sus mecanismos de protección, como lo muestran las cifras, ¿cierto? Y cuatro, invita al Estado y a sus mecanismos, digamos, de seguridad a no actuar tardíamente, es decir, a no actuar cuando ya el líder fue asesinado, ¿cierto? Sino a prevenir. Y esa prevención, digámoslo, no se soluciona con pie de fuerza, no se soluciona por una, digamos, por una vía militar, pero sí por una vía investigativa, de cuáles son los móviles y los intereses que hacen que un líder sea puesto en peligro, ¿no? Porque a veces nos quedamos y el Estado lastimosamente ha tendido a ver la superficialidad del asunto, ¿cierto? Que quizás la frase que mejor lo expresa es esa de que por algo lo mataron. En algo estaría metido para que lo hubieran matado, ¿no? Entonces un poco el tribunal llama la atención al gobierno a decirle hay que investigar cuáles son los móviles, hay que prevenir y digamos la mejor manera de prevención es identificando y desestructurando digamos estos actores armados y sus intereses que están en los territorios. Estoy bien si digo que después del fallo del tribunal, ustedes rigurosamente hacen el documento que llama la violencia hacia los líderes sociales es despolitizada y lo publica La Silla Vacía, ¿es así? No, fue anterior, ¿no? O sea, Ah, la de justicia coloca la tutela, ¿cierto? Y nos sí. invita a revisar las tesis de la tutela, a nosotros como una Ajá. entidad académica, y Sí. a emitir un amicus curiae, que es, digamos, como un apoyo, un documento técnico de apoyo a la tutela, para, digamos, reforzar algunos puntos que allí están desde una perspectiva académica, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos ese amicus curiae, lo pasamos al juzgado como un documento, digamos, un anexo a la tutela, y ya después de ese proceso es que nosotros hacemos la publicación del resumen que está hoy en día en la silla vacía. Un detalle para educar, doctor. Aprovecho en este momentico. ¿Usted empleó ahora un término en latín? Sí, señor. Bueno, que Amicus llama curiae. cómo y por favor qué quiere decir, tenga la amabilidad. Sí, es un tecnicismo jurídico, ¿cierto? Se llama el amicus curiae, que quiere decir amigo de la corte, ¿cierto? Ya, Y ya. digamos es un documento que lo que hace es sustentar, reflexionar en torno a los argumentos en un proceso jurídico. Doctor, en las próximas horas, el señor fiscal viene al Cauca a ver qué pasa con los líderes sociales. Eh, ¿Cómo será esa visita? ¿Quiénes lo van a recibir? ¿Y cómo está la agenda? ¿Qué puntos son los claves? Bueno, Jairo, para serte franco, no conozco en detalle la agenda del señor fiscal. Sí. Uno imaginaría que tiene varios puntos a la orden, ¿cierto? El Cauca, si tú miras las cifras de nuestro estudio, es uno de los departamentos con un nivel de victimización más grande, digamos, es quizás uno de los mayores departamentos en el que la violencia se ha enseñado sobre líderes sociales, pero además con una alta pertenencia étnica, ¿no? En el Cauca el asesinato sobre todo a líderes indígenas, afrocolombianos y campesinos es muy fuerte. En el norte del Cauca la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la CIN, ha sido permanentemente, digamos, victimizada por los actores armados que hay ahí. Entonces uno esperaría que uno de los aspectos que el fiscal
revise es el asesinato a estos líderes étnicos afrodescendientes indígenas en el norte del Cauca. Seguramente un segundo aspecto podría tener que ver con todo lo que es la reorganización de los actores armados en el norte del Cauca, que es bastante, digamos, fuerte a partir de, digamos, de la crisis que ha significado el incumplimiento parcial del acuerdo de paz y los planes de desarrollo con enfoque territorial del PEDET. Lo que hemos visto es una reorganización de la gente de las FARC que se empezaba a reincorporar, muchos de ellos han vuelto a la vida armada, otros se mantienen, han venido fuerzas del Frente Primero de que nunca entraron en el proceso de paz, el ELN ha subido, digamos, desde sus lugares tradicionales del sur del Cauca, incluso en algún momento llegó el EPL, entonces hay una reorganización de actores armados muy fuerte en el norte del Cauca, seguramente ese sería otro elemento a poder mirar, pero digamos lo que está en el fondo y la sociedad esperaría es que nos dé cuenta de esa victimización a líderes indígenas y claramente cuáles son las actividades que la Fiscalía va a hacer para desmantelar sobre todo los cultivos ilícitos que en vez de, digámoslo, de debilitarse, se han fortalecido tristemente en este proceso de posconflicto. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Cooperando, somos más fuertes, porque con la compañía de más de 250,000 personas logramos las metas más grandes. Coomeva nos facilita la vida. Solemos olvidar el poder de una risa. Afortunadamente, hay quienes están ahí para recordárnoslo. Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles. Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería, ría, ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería. Sí, ría. Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho. Así que cuando vuelvan a levantar las rejas, devolvamos ese incondicional mensaje. Llenemos sus tiendas, compremos, apoyemos, recomendemos, porque lo único seguro es que ellos siempre estarán ahí, demostrándonos que una sonrisa nos hace más dulce la vida. Un mensaje de Colombina para los miles de comerciantes que nos inspiran y recuerdan que juntos le ponemos sabor a la vida. Colombina, el sabor es infinito. En la sala de Jairo, documento del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, y con nosotros el doctor Carlos Duarte. La pregunta es esta: ¿quién puede instar al Estado para que se apropie de esta situación de violencia contra los líderes sociales? Porque hay un fallo de un tribunal. La academia insta al gobierno a ponerle más atención. Yo no sé qué más puede faltar. ¿Qué paso sigue, doctor Duarte? Pues mira, yo creo que tú, Jairo, diste una respuesta que es muy importante y es, si nos hemos acostumbrado a que maten los líderes sociales, como sociedad, la culpa no es de un solo sector, sino la culpa es de todos, ¿cierto? En la medida que no debería ser aceptado esta vorágine de sangre en la cual estamos moviéndonos en estos últimos años. Eso, la sociedad debería reaccionar con virulencia y en la sociedad cada cual tiene un rol diferente, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, creo yo, deberían darle a esto un mayor énfasis, sobre todo investigativo, ¿no? Porque digamos que lo que uno ve en los medios de comunicación es la noticia, lo mataron y queda ahí. Y cuando uno no dice por qué lo mataron, automáticamente, digamos, la persona que no está trabajando en estos temas, ¿qué piensa? Por algo sería. Entonces yo creo que la investigación desde los medios de comunicación, programas como el tuyo, tristemente no son la normalidad en las franjas, digamos, más vistas y nos quedamos es con una superficialidad que nos acostumbra a la muerte, ¿no? Entonces ese es un segundo espacio. Un tercer elemento yo creo que tiene que ver con la responsabilidad política de la dirigencia política en nuestro país. En la medida que ellos
los diferentes sectores políticos se acostumbran solamente a entrar digamos, en una relación antagónica de suma cero, es decir, cuando ellos mismos lo que hacen es polarizar cualquier discusión, desde los zapatos que usa el uno hasta el viaje que hizo el otro. Eso es una también de incentivar, digamos, la violencia y no el diálogo, ¿cierto? Yo creo que la dirigencia política de este país tiene que dar el ejemplo de desmontar esos mecanismos violentos que tiene para dialogar, para solucionar las cosas, porque ya es lo que todos estamos recibiendo de los liderazgos que tenemos, ¿no? Y claramente la academia creo que ha intentado subrayarlo, hay múltiples investigaciones además de la nuestra, la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, el ICESI, aquí en Cali, todos hemos trabajado mostrando digamos, esta realidad, porque no hay ningún descubrimiento hacer un conteo y mostrar que hay una realidad inocultable, y es las cifras de violencia hacia los líderes sociales, ¿no? Pero creo que quizás hace más ejercicios de hace falta más ejercicios de articulación y comunicación de este tipo de estudios para que, digamos, haya una mayor concientización, ¿cierto? Entonces, me parece que la responsabilidad es a múltiples niveles, y aún la persona que está escuchando este programa y piensa que no tiene nada que ver, en la medida que piensa que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque la destrucción del tejido social es de alguna manera la destrucción de la política. Y si destruimos la política, destruimos la democracia. Si destruimos la democracia, lo que está en riesgo es la sociedad en su conjunto. Muy claro. Eso, doctor Duarte, en el contexto nacional. Pero ya los llamados vienen desde el mundo. Digamos, 94 senadores de Estados Unidos han solicitado al señor Mike Pompeo que pues se le diga al gobierno colombiano que qué es lo que está pasando con la violencia contra líderes sociales. Eh, ¿Cómo lee usted esta solicitud de 94 senadores de Estados Unidos? Pues me parece que es digamos, una situación normal frente a la contundencia de la evidencia, ¿no? Ya es muy, bueno, hay varios elementos que yo creo que juegan ahí, pero ciertamente, y ese es un vector que omití ahorita, que olvidé mencionarlo, el factor internacional es un factor de peso en toda esta discusión, ¿no? Yo creo que, digamos, liderazgos como los de la Unión Europea, por ejemplo, han estado un poco ausentes en la medida que han intentado prestarle, digámoslo, respiración de boca a boca al proceso de paz, ¿no? Y eso yo creo que ha contenido un poco que se señale lo que es evidente, ¿no? Y es que el gobierno no está cumpliendo con su labor, ¿cierto? Sin embargo, uno ya empieza a notar, ¿no? Que hay, digámoslo, un descontento, de un lado, por la polarización que se le ha dado a la paz, segundo, con la alta nivel digámoslo, de incumplimiento con lo que fueron los acuerdos de paz. Permanentemente se ha intentado sacar, digamos, argumentos para no cumplir cabalmente con lo que allí está, incluso para proponer revisar lo que se firmó, palabra empeñada, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Y a nivel de Estados Unidos, claramente estamos en un contexto, digámoslo, de preelectoral, que seguramente va a señalar los lugares donde hay, digámoslo, discusiones álgidas, ¿no? Entonces, seguramente, si Estados Unidos y los senadores de Estados Unidos tienen una posición férrea frente a la dictadura en Venezuela, es muy difícil callar y apoyar en un cheque en blanco al país vecino cuando tiene esos estándares, digámoslo, de violaciones a los derechos humanos tan dicientes, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un momento preelectoral en Estados Unidos que seguramente va a ser que se prendan alarmas a nivel del Congreso, ¿cierto? Pero difícilmente, creo yo, va a cambiar la posición de gobierno, ¿no? Porque la posición de gobierno de los Estados Unidos es bastante definida frente al tema, ¿cierto? Y sobre todo, digamos que su principal interés, más allá de los liderazgos sociales o más allá del cumplimiento con el acuerdo de paz, tiene una agenda que es muy unilateral en la medida que está sobre todo dirigida
al aumento de los cultivos ilícitos en nuestro país, ¿no? Entonces, es una politización muy fuerte. Yo creo que el contexto internacional para el gobierno se va a poner cada vez más difícil en medida que los resultados de incumplimiento a los acuerdos de paz y de victimización a los líderes sociales no muestran ninguna tendencia regresiva. Sí, doctor, pero es decir, hemos hablado de las organizaciones de toda índole, diciéndole al gobierno, bueno, atención, ¿qué pasa con esto? Hemos hablado, y usted lo ha señalado, de organismos internacionales. Hay un columnista que me llama la atención porque le dice el coco a Vivanco. Vivanco es el director de Human Rights Watch y también es otra entidad que le ha pedido al gobierno acción. Entonces, si uno suma lo que pasa en Colombia, lo que está ocurriendo a nivel internacional, y entonces y de ahí en adelante, ¿quién podrá instar al gobierno o defendernos de esta violencia? Sí, o sea, tristemente también llega en un momento, esta situación llega en un momento de crisis de los organismos multilaterales en el mundo, ¿no? La credibilidad de pues lo que ha suscitado la pandemia en muchos lados es la exacerbación quizás de los populismos y los nacionalismos, el descrédito de algunos organismos multilaterales con o sin culpa, como la OMS, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que en el mundo, todo el mundo en este momento está más preocupado, digámoslo, por ver cómo se sale de la recesión y digamos, de la coyuntura de la pandemia, que un poco de presionar salidas a conflictos particulares, ¿no? Si no, mira Jairo, no creo que una actitud como la que está haciendo el gobierno de Israel de apropiarse de la franja de Gaza hubiera tenido tanto, digamos, se hubiera lanzado en un contexto tan débil para la arquitectura internacional como es el actual, ¿no? Entonces, a nivel internacional se puede esperar, digámoslo, una mayor presión, una mayor voz, pero no seguramente va a ser decisiva para que se transforme. Yo creo que en ese sentido, y bueno, quizás es la explicación natural, la salida a nuestro propio conflicto no puede provenir de un lugar extraño, sino que tiene que provenir de nuestra misma reflexión como sociedad. Si nosotros mismos no nos preocupamos de esto, es difícil que los de afuera lo hagan. Está claro. Doctor Duarte, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Le pregunto ya después de escucharlo, todo lo que usted ha desarrollado, supremamente importante, y como usted señala, con eso nos quedamos en el sentido de que esto tiene que ver con todos. Cada uno integramos esta sociedad, para bien o para mal. Pues la última pregunta es así como muy sencilla. ¿Y cuál es el hálito de esperanza que tenemos entonces? ¿Qué vislumbra usted, doctor Duarte? Pues Jairo, primero muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido Sí, eh, un, un- me he sentido muy cómodo y las preguntas me parece que han sido muy interesantes. Y bueno, ¿qué nos queda? Mira, yo creo que también a la par de que hay una persistencia del conflicto, eh, a la par de que hay una persistencia de victimizar a los líderes sociales, al mismo tiempo nuestro país nos enseña es que es una sociedad profundamente resistente y resiliente, ¿no? O sea, matan a un líder y increíblemente la gente no cede automáticamente al temor, sino que sale otro líder para defender las causas de su comunidad, ¿no? Entonces yo creo que la resiliencia es un factor que nos queda de esperanza, porque es una sociedad que, creo yo, los colombianos nos hemos rendido a ver que la única salida para solucionar nuestras diferencias sea la violencia y todos los días hay muestras de ellas, la misma fortaleza de nuestro tejido social organizativo lo muestra, somos una densidad organizativa a nivel social muy fuerte, ¿no? Hay de todas las organizaciones sociales posibles, hay unos liderazgos muy responsables, eh, que queda también
Eh, yo creo que yo soy uno de los que piensa de alguna manera optimista frente a lo que ha significado la pandemia, lo que puede significar. Yo creo que ojalá esta introspección profunda en la que nos ha sometido la cuarentena también nos lleve a modificar algunos de nuestros de consumo, sobre todo de las noticias que consumimos, de los mensajes que consumimos y de nuestra actitud que, digamos, antes de todo este proceso no ha salido de una polarización estéril, que es lo que yo creo que nosotros deberíamos transformar y creo que tenemos las bases suficientes de solidaridad, de digámoslo, de resiliencia que nos pueden ayudar a salir de esta dinámica de los buenos y los malos, en la cual siempre uno se cree el bueno y el otro es el malo. Desde lo más profundo de mi corazón, que así sea. Ojalá. Doctor Carlos Duarte, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ti, Jairo. Aquí a la orden lo que se necesites. Gracias. La violencia hacia los líderes sociales es despolitizada. Todo el análisis que se ha presentado, aquí hay unas instituciones que queremos señalar. Primero que todo, pues obviamente a quien manejó esta información, el doctor Duarte, Carlos Duarte, profesor de planta y coordinador del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, antropólogo de la Nacional, magíster, sociólogo, la silla vacía de Justicia, Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, contenidos relevantes, contenidos de interés, siempre en la sala de Jairo. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida.